Recuerdo el día en que mis padres me sentaron en la sala de estar como si fuera ayer. Tenía 7 años, llevaba mi vestido morado favorito con mariposas, aferrada a mi desgastado osito de peluche mientras mamá y papá me explicaban que ya no vivirían juntos. Estaban tan tranquilos al respecto, sin gritos ni tirones de cosas, solo dos adultos que habían dejado de amarse y decidían tomar caminos separados. No lloré, quizás era demasiado joven para entender realmente lo que estaba sucediendo. Dividieron todo de manera tan ordenada, la casa para mamá, papá se mudó a un nuevo apartamento y yo tenía 2 dormitorios. El acuerdo de custodia era simple, una semana con mamá, una semana con papá, y papá, siendo papá, se aseguraba de que mamá y yo estuviéramos bien cuidadas financieramente. Un año después del divorcio, papá conoció a Sarah. Aún recuerdo la primera vez que nos presentó en un café local. Ella tenía ojos amables y una sonrisa cálida, y su hijo Tommy estaba sentado a su lado jugando con sus papas. «Hola, Britney», dijo Sarah, con los ojos arrugándose en las esquinas. «Tu papá me ha contado tanto sobre ti». Tommy levantó la vista de su plato. «¿Vas a ser mi hermana?» Me gustaron de inmediato. Sarah no se esforzó demasiado ni actuó falsa como algunas de las citas anteriores de papá. Ella era simplemente real, y Tommy, que tenía 3 años menos que yo, se convirtió en el hermano que nunca tuve. Al mismo tiempo, mamá comenzó a salir con Richard. Se mudaron bastante rápido y noté que mamá parecía diferente, distraída, siempre tocándose el estómago cuando pensaba que nadie la veía. Se casaron en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento y 2 meses después nació mi media hermana Emily. Recuerdo estar en la sala del hospital mirando a este diminuto paquete rosa en los brazos de mamá. Richard estaba encima de ellas dos, completamente absorto. Yo me quedé en la esquina, cambiando de pie, sintiendo como si estuviera viendo un retrato familiar que no me incluía. Papá y Sarah se casaron ese mismo año. Su boda fue diferente, se aseguraron de que Tommy y yo nos sintiéramos incluidos en todo. Sarah incluso me dejó ayudar a elegir su vestido y durante la ceremonia papá incluyó votos especiales para Tommy y para mí. Hoy no solo estoy ganando una esposa, dijo con la voz cargada de emoción, estoy ganando otro hijo para amar. Y nuestros 2 increíbles hijos estaban ganando una gran familia. Esa noche, mientras Sarah me acostaba en mi habitación en su casa, me besó la frente y dijo, «Sabes, Britney, siempre quise una hija. Gracias por dejarme ser parte de tu vida». La abracé fuerte, ya sabiendo que, aunque mi situación familiar no era típica, tenía la suerte de tener al menos un hogar donde realmente pertenecía. La vida en la casa de mamá cambió después de que naciera Emily. No fue nada dramático, ni palabras duras ni tratos crueles, fue más como si estuviera desapareciendo lentamente, convirtiéndome en un fantasma en mi propio hogar. Mamá dejó su trabajo para convertirse en ama de casa a tiempo completo y todo comenzó a girar en torno a Emily. Al principio traté de decirme que era normal, por supuesto que un bebé necesita más atención, pero a medida que pasaban los meses, el olvido empezó, primero con pequeñas cosas y luego con cosas más grandes. Recuerdo estar afuera de la escuela bajo la lluvia, viendo a otros niños irse con sus padres después de la conferencia de padres. La señora Johnson, mi maestra de 4º grado, esperó conmigo durante casi 1 hora antes de llamar a mamá. Oh Dios, fue hoy. La voz de mamá sonó entrecortada por el teléfono. Lo siento mucho, estaba en la clase de mamá e hija de Emily. ¿Podemos reprogramar? Nunca lo reprogramamos. Richard simplemente me recogió ese día, apenas me miró mientras conducía a casa, hablando por teléfono sobre el trabajo todo el tiempo. Luego llegó mi 10º cumpleaños. Me desperté emocionada, corriendo abajo esperando al menos un feliz cumpleaños de mamá. En su lugar, la encontré ocupándose de Emily en la cocina. «Mamá», dije, flotando cerca de la puerta, «¿sabes qué día es?» Ella miró hacia arriba, distraída. «Martes, necesito llevar a Emily a su cita con el médico». Me quedé allí con el corazón hundiéndose.
Es mi cumpleaños. Sus ojos se agrandaron. Oh, Britney, lo siento mucho. Lo celebraremos este fin de semana, ¿de acuerdo? Tengo tantas cosas que hacer hoy con el chequeo de Emily. Pero el fin de semana pasó y nadie mencionó mi cumpleaños nuevamente. Se hizo más fácil pasar tiempo en la casa de papá. Sarah siempre se aseguraba de que mis bocadillos favoritos estuvieran en la despensa y Tommy y yo pasábamos horas jugando videojuegos o haciendo tareas juntos. Papá nunca se perdía un solo evento escolar y Sarah a menudo venía también, tomando fotos y sonriendo como si yo fuera su propia hija. Empecé a pasar cada vez más tiempo allí. Unos días se convirtieron en semanas, luego en meses. Mamá apenas parecía notar cuando yo estaba en su casa. Siempre estaba ocupada con Emily, alimentándola, jugándole, llevándola a citas para jugar. Richard volvía del trabajo, besaba a Emily en la frente y se retiraba a su oficina en casa. A veces me preguntaba si siquiera notarían si desapareciera completamente. Después de unos 6 meses viviendo básicamente a tiempo completo en la casa de papá, él decidió hacerlo oficial. Llamé a tu mamá hoy, dijo una noche. Creo que tiene sentido que vivas aquí permanentemente, ya estás aquí la mayor parte del tiempo de todos modos. Y le dije que dejaría de pagar la pensión, ya que ahora me estaba ocupando de ti a tiempo completo. Horas después, mamá estaba en la puerta, con miradas preocupadas y palabras amorosas. Cariño, te he echado tanto de menos, dijo abrazándome por primera vez en lo que parecía una eternidad. He estado pensando en todo y quiero que volvamos a nuestro arreglo original. Quiero que estés en casa conmigo la mitad del tiempo, como antes. Tenía 12 años para entonces, lo suficientemente mayor para ver a través de la repentina preocupación y las promesas de mejorar. No se trataba de extrañarme, sino del dinero. Los cheques de pensión de papá eran la verdadera razón por la que quería que volviera. Emily tenía 5 años cuando empezó a recordármelo constantemente. Me seguía por la casa con una sonrisa engreída, tirando bombas cuando mamá y Richard no estaban cerca. Papá dice que realmente no eres parte de nuestra familia, me dijo un día mientras hacía tareas en la mesa de la cocina. Dice que solo estás de visita. Intenté ignorarla, concentrándome en mis problemas de matemáticas, pero ella no paraba. Mamá y papá me aman más que a ti. Anoche, papá le dijo a mamá que estaba cansado de que estuvieras aquí y mamá dijo, espera hasta que cumplas 18, entonces el dinero se detiene y te irás, punto. Por supuesto, dolió, pero aprendí a construir muros alrededor de ese dolor. Tenía a papá y Sarah, quienes me mostraron cómo se veía el verdadero amor familiar. Tenía a Tommy, que era más un hermano para mí de lo que Emily nunca sería. Y seguía escuchando a mi propia madre básicamente contando los días hasta que ya no tuviera que lidiar contigo. Eso deja cicatrices. Los años pasaron hasta que finalmente llegué a la graduación de la preparatoria. Estaba sentada entre mis dos familias durante la ceremonia, papá, Sarah y Tommy en un lado, mamá, Richard y Emily en el otro. Se sentía como estar sentada entre dos mundos diferentes. Después de la ceremonia, papá me abrazó fuerte. Estamos tan orgullosos de ti, princesa. Mientras tanto, mamá y Richard ya estaban hablando sobre mi partida antes de que siquiera saliéramos del estacionamiento de la escuela. Richard dijo, haciendo sonar las llaves del auto, ¿has empezado a empacar ya? No preguntaron sobre mis planes universitarios, no les importó que me hubiera aceptado en el programa de negocios con una beca parcial, ni siquiera fingieron estar interesados en mi futuro. Solo querían saber cuándo me iría de su pelo. 2 semanas después, mudé mis cosas a la casa de papá. Recuerdo estar sentada en su sala de estar, nerviosa por pedir ayuda con los gastos universitarios, aunque sabía que él nunca lo rechazaría. Papá, me aceptaron en el programa de analista financiero, dije, jugando con la carta de aceptación en mis manos. Tengo una beca parcial. Pero antes de que pudiera terminar, papá y Sarah intercambiaron miradas y sonrieron. Ya lo tenemos cubierto, cariño,
dijo Sarah sacando una carpeta. Hemos estado ahorrando para tus fondos universitarios desde que tenías 8 años. Pasé ese verano trabajando en el Silver Spoon Café, ahorrando cada centavo que podía. Mis turnos eran principalmente por la mañana, lo que me dejaba las tardes libres para pasar tiempo con mi verdadera familia. Tommy y yo íbamos al cine, Sarah me enseñó a cocinar comidas adecuadas para cuando viviera en el dormitorio y papá simplemente seguía siendo papá, siempre ahí con un consejo o un abrazo cuando lo necesitaba. Mamá nunca llamaba para preguntar sobre mis planes, nunca pasaba para ver cómo estaba, nunca parecía importarle que su hija mayor estuviera a punto de irse a la universidad. Pero para entonces, ya había dejado de esperar que le importara. La vida universitaria comenzó en un torbellino de nuevas caras y experiencias. Mi dormitorio era pequeño pero acogedor y mi compañera de cuarto, Jenny, era lo suficientemente amable, pero nunca nos hicimos amigas cercanas. Entre las clases y mi trabajo en el café del campus, apenas tenía tiempo para respirar, pero me aseguraba de llamar a papá y Sarah al menos 2 veces por semana. Venían de visita siempre que podían y Tommy se unía, quejándose de tener que llevar mi cesta de ropa, pero siempre trayéndome mis bocadillos favoritos de casa. Mamá nunca llamó, ni una vez. Mi 19º cumpleaños pasó sin siquiera un mensaje de texto de ella. No debería haber revisado mi teléfono ese día, no debería haber esperado, pero los viejos hábitos mueren duro. Más tarde esa noche, cometí el error de revisar su página de Facebook. Allí estaban, docenas de fotos de su perfecta familia, mamá, Richard y Emily en la playa, el recital de baile de Emily, cenas familiares, celebraciones de vacaciones. Cada foto cuidadosamente puesta para mostrar su felicidad, cada pie de foto hablando sobre el tiempo en familia y amando a mi familia. Yo no estaba en ninguna de ellas, por supuesto. Había sido recortada de su retrato familiar hace mucho tiempo. Me lancé a mis estudios, determinada a demostrar que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Los años pasaron volando y antes de darme cuenta, estaba caminando por el escenario para recibir mi diploma en análisis financiero. Papá aplaudió tan fuerte que parecía que había ganado una medalla olímpica. Después de la graduación, Sarah se acercó a mí con una oportunidad. Su hermano Mark dirigía una firma de inversiones exitosa en nuestra ciudad natal y le había mencionado mis logros académicos. La entrevista con Mark fue bien, él era profesional pero cálido, recordándome un poco a Sarah en la manera en que iba directo al grano mientras aún te hacía sentir cómoda. Tus credenciales son impresionantes, dijo, revisando mi currículum, pero necesito ser clara, el hecho de que seas la hijastra de mi hermana no te dará ningún favor aquí. Tendrás que demostrarte a ti misma, como todos los demás. No lo querría de otra manera. Respondí que había conseguido el trabajo y alquilé un pequeño apartamento de una habitación cerca de la oficina. No era mucho, pero era mío. Trabajé más duro de lo que jamás había trabajado antes, tomando proyectos que nadie más quería, quedándome hasta tarde para perfeccionar modelos financieros, desarrollando estrategias de crecimiento comprensivas para nuestros clientes. Los resultados hablaron por sí mismos. Las carteras de los clientes bajo mi gestión mostraron un crecimiento notable, los ingresos de la empresa aumentaron significativamente y Mark lo notó. No hacía favoritismos, pero creía en recompensar el buen trabajo. Las bonificaciones y aumentos vinieron porque las había ganado, no porque fuera familia. Lo primero que hice con mi año sorpresa y bonificación fue con regalos para mi verdadera familia, un nuevo set de golf para papá, que había estado usando los mismos palos durante 15 años, un paquete de fin de semana en un spa para Sarah, que nunca se daba gustos a sí misma, la última consola de videojuegos para Tommy, que todavía usaba su antigua de la preparatoria. Viéndolos abrir sus regalos y viendo su genuina felicidad y sorpresa, sentí algo asentarse en mi pecho. Podría haber sido excluida de un álbum de fotos familiar, pero había encontrado mi lugar en uno mejor. Después de 5 años de duro trabajo, tenía un plan sólido.
Cada mes apartaba una parte de mi salario en mi cuenta de ahorros, investigaba a fondo el mercado inmobiliario buscando la propiedad perfecta. Quería algo modesto pero cómodo, tal vez con un pequeño jardín. Lo más importante era hacer un pago inicial sustancial para mantener manejables los pagos hipotecarios. Luego llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en mi escritorio revisando informes trimestrales cuando mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en años. Britney, cariño, la voz de mamá sonaba empalagosa. He estado pensando mucho en ti últimamente. Casi derramé mi café. 9 años de silencio y ahora esto. ¿Cómo estás, mamá? Mantengo mi voz neutral. Oh, cariño, te extraño. Todos te extrañamos. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Emily está de regreso de la universidad y Rachel está preparando su famoso asado. La curiosidad me ganó. Ese sábado, llegué a mi antigua casa en mi nuevo Mercedes. Nada ostentoso, pero confiable y profesional. Emily abrió la puerta, mirándome de arriba abajo con interés apenas oculto. Bonito coche, dijo como saludo. La casa no había cambiado mucho, los mismos muebles, las mismas fotos familiares en las paredes, todavía sin mí. Mamá se apresuró a abrazarme, actuando como si nos viéramos ayer. Cariño, te ves fantástica, tan profesional con ese traje. Richard, ¿no parece exitosa? Richard asintió, sacando mi silla. Hemos oído que te está yendo muy bien en la empresa de Mark. La familia Vine dice que eres una de sus mejores empleadas. Durante la cena, me colmaron de preguntas sobre mi trabajo, mi salario, mi coche. Mamá seguía mencionando lo caro que todo era estos días, especialmente con Emily en la universidad. «Qué reloj tan bonito», comentó mamá, alcanzando mi muñeca. «Debe haber costado una fortuna». Sonreí educadamente. Fue un regalo de cumpleaños de papá y Sarah. Por supuesto que lo fue, dijo, su sonrisa afianzándose ligeramente. Siempre te consentían. Esa cena se convirtió en más invitaciones. De repente, mamá quería ser parte de mi vida nuevamente. Llamaría regularmente, pasaría por mi apartamento sin previo aviso con Emily y Richard, invitándome a cenas familiares. Emily vagaba por mi modesto apartamento examinando todo con ojos calculadores. «Este lugar es un poco pequeño», comentó una vez. «Pensé que ganabas buen dinero». Mantuve mis respuestas vagas, «me conviene». Mamá intervino, «pero seguramente planeas mejorar pronto con tu salario». Simplemente sonreí y cambié de tema. Algo sobre su repentina interés en mi vida me hizo sentir incómoda. Pasó una tarde de domingo. Emily estaba en mi apartamento, supuestamente para vincularse con su hermana mayor. Estaba en la cocina haciendo café cuando escuché que Jade desde mi sala de estar. «Oh Dios mío», dijo, mirando la pantalla de mi portátil. Había dejado mi aplicación bancaria abierta después de pagar algunas facturas. ¿Es realmente todo el dinero que has ahorrado? Caminé rápidamente y cerré el portátil. No es educado mirar la información privada de otras personas. Emily ignoró mi comentario. ¿Por qué estás ahorrando tanto? ¿Para qué? Dudé, pero pensé que no había daño en decirle. Estoy planeando comprar una casa pronto. Quiero hacer un buen pago inicial para mantener razonables los pagos hipotecarios. Emily simplemente asintió, pero pude ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Se fue poco después, haciendo alguna excusa sobre encontrarse con amigos. Al día siguiente, mamá llamó para invitarme a cenar. Tan pronto como me senté en su mesa de comedor, supe que algo pasaba. Mamá tenía esa mirada que solía tener cuando estaba a punto de pedirle a papá más apoyo infantil. Emily me dijo, «Eres una buena ahorradora», mientras pasaba las papas. «Eso es maravilloso, cariño. Sabes que Emily está teniendo muchas dificultades con los gastos universitarios y ella encontrará un apartamento después de graduarse». Tomé un bocado de mi comida sin decir nada.
Sería tan bueno si su hermana mayor exitosa pudiera ayudarla. Mamá continuó, su voz cargada de sugerencias. La familia ayuda a la familia, ¿sabes? Dejo mi tenedor, dije. No entiendo a qué vas, mamá. Oh, vamos, Britney, dijo, abandonando el acto dulce. Claramente te está yendo muy bien en tu carrera. Emily necesita ayuda con un apartamento y tú tienes más que suficiente dinero ahorrado. Sería lo correcto. La miré incrédula. ¿Lo correcto? ¿Quieres decir, darle a Emily mi pago inicial para una casa? Bueno, ya estás establecida en tu carrera, intervino Richard. Emily está empezando, ella necesita más ayuda que tú. No estoy establecida, dije firmemente. Estoy trabajando duro y ahorrando mi dinero para construir mi propio futuro. No le voy a dar a Emily mis ahorros. La cara de mamá se oscureció. Entonces solo vas a dejar que tu hermana luche mientras tú te sientas en un montón de dinero después de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me reí. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo? ¿Qué exactamente? Olvida mis cumpleaños, me ignoras durante años, me apartas para Emily. Estás siendo egoísta. Richard murmuró, sin llegar a mirar a mis ojos. Una hermana real querría ayudar, una madre real habría estado ahí para ambas hijas. Respondí de inmediato, poniéndome de pie. Estoy cuidando de mí misma primero. Emily es tu responsabilidad, no la mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se quedó allí con la mandíbula apretada mientras Richard miraba su plato con furia. Emily no estaba en esta cena, pero pude imaginar su reacción cuando le dijeron más tarde. Pobrecita Emily, cuya hermana mayor egoísta no le daría un apartamento gratis. 2 semanas después de esa cena desastrosa, tuve que irme de viaje de negocios a Singapur. Mark había confiado en mí una presentación importante para un cliente y estaría fuera de alcance la mayor parte del tiempo debido a la diferencia horaria y el apretado horario. Estaré fuera durante unos 10 días, le dije a mamá cuando llamó, tratando de mantener alguna semblanza de cortesía a pesar de nuestra reciente discusión. Solo quería informarte que estaré fuera de contacto. Oh, en el extranjero, qué bien para ti, respondió, su voz extrañamente interesada. El viaje fue bien, pero cuando regresé a casa, mi teléfono explotó con notificaciones. Tan pronto como desactivé el modo avión, recibí alertas bancarias, docenas de ellas. Mi mano comenzó a temblar mientras las revisaba. Transferencia de cuenta, 1,750 pesos. El mundo empezó a girar. Corrí a casa, abrí mi portátil y accedí a mi aplicación bancaria. Allí estaba, una transferencia masiva a una cuenta que no reconocía, pero el nombre en la transferencia, Patricia Warren, el nombre de mi madre. Conduje a su casa como una mujer poseída, mostrando capturas de pantalla de mi aplicación bancaria en mi teléfono mientras golpeaba su puerta. Richard respondió con una mirada engreída que hacía hervir mi sangre. ¿Dónde está ella?, exigí, empujándolo hacia un lado. Mamá estaba sentada en la sala, lo más calmada posible, hojeando una revista. Oh, has vuelto. ¿Cómo estuvo tu viaje? Le empujé el teléfono frente a ella. ¿Qué es esto? ¿Cómo transferiste dinero de mi cuenta? Apenas miró la pantalla. No sé de qué hablas. No me mientas, está aquí. Una transferencia a tu cuenta. ¿Cómo lo hiciste? Mamá finalmente abandonó el acto inocente. Dejó su revista y sonrió. En realidad, sonrió, bien, sí, transferí el dinero. Emily necesita un apartamento y tú no estabas siendo cooperativa, así que nos ayudamos a nosotras mismas. ¿Cómo siquiera entraste a mi apartamento? Mi voz temblaba. Oh, cariño, ella sacó una llave de su bolso. ¿Recuerdas cuando tomé prestado tu baño ese día que te visité? Solo toma un minuto hacer una copia. Me sentí enferma. Devuélveme mi dinero ahora o voy a la policía. Mamá realmente se rió. No seas ridícula,
no irás a la policía. Soy tu madre. Además, siempre puedes ahorrar de nuevo. Tienes un buen trabajo, sin responsabilidades. Emily necesita esto más que tú. Ya hemos encontrado el apartamento perfecto. Estoy hablando en serio. Corté la comunicación contigo. Devuélveme mi dinero o, ¿qué? Mamá respondió, vas a enviar a tu propia madre a la cárcel, por favor, no tienes columna vertebral. Richard agarró mi brazo y comenzó a empujarme hacia la puerta. Creo que es hora de que te vayas. Esta es tu última oportunidad, les advertí, devuélvanme mi dinero. Mamá solo respondió agitando la mano en señal de despedida con una mueca. Richard me empujó al porche y cerró la puerta en mi cara. La estación de policía estaba tranquila esa noche. Me senté frente al detective Martínez, mi mano firme mientras llenaba el formulario de denuncia. Tenía todo documentado, la transferencia no autorizada, capturas de pantalla de la aplicación bancaria, mensajes de texto con mi madre sobre mi viaje de negocios. Richard me llamó esa misma noche, su voz alternando entre amenazas y súplicas. «Necesitas retirar la denuncia», exigió. «¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a tu madre? Tu madre está llorando». Colgué. «Déjala llorar». Había llorado muchas veces a lo largo de los años por ella. El proceso legal avanzó sorprendentemente rápido. Las pruebas eran abrumadoras y la arrogante admisión de robo de mamá no ayudó su caso. Ella se sentó en la sala del tribunal interpretando el papel de la madre arrepentida, con lágrimas corriendo por su rostro mientras prometía devolver cada centavo. «Solo quería ayudar a mi hija menor», sollozó ante el juez. Dejé que mis instintos maternos nublaran mi juicio. Casi me reí. ¿Instintos maternos, desde cuándo? El juez no estaba impresionado. Señora Warren, sus instintos maternos la llevaron a cometer un robo y fraude premeditados contra su otra hija. La única razón por la que no irá a prisión es que ha acordado hacer una restitución completa y no tiene antecedentes penales. Recibió una sentencia suspendida y se le ordenó devolver mi dinero dentro de los 30 días. Obtuve una orden de restricción contra ella y Richard, solo para estar segura. Papá y Sarah estuvieron conmigo durante todo, se sentaron detrás de mí en el tribunal, me trajeron la cena cuando estaba demasiado exhausta para cocinar y nunca dijeron te lo dije sobre dejar que mamá volviera a mi vida. Hiciste lo correcto, me dijo Sarah después de la sentencia. Necesitaban aprender que no podían aprovecharse de ti más. Tommy, en su típica manera, trató de aligerar el ambiente. Bueno, al menos ahora sabes con certeza que familia realmente te ama. Tenía razón. Las líneas estaban claras. Ahora tenía a mi verdadera familia, papá, Sarah, Tommy e incluso Mark, quien había sido increíblemente solidario durante todo el proceso. Y luego estaban los demás, mamá, Richard y Emily, quienes habían mostrado sus verdaderos colores de la manera más dramática posible. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi dinero está de vuelta en mi cuenta, ganando intereses mientras busco casa. Tengo mi mirada puesta en una encantadora casa colonial de 3 habitaciones con un patio cercado, a solo 10 minutos del lugar de papá y Sarah. El papeleo hipotecario está siendo procesado y, esta vez, soy la única con llaves de mi casa. Mamá aún intenta comunicarse a veces a través de parientes o conocidos mutuos. Ella afirma que ha cambiado, que lo siente, que quiere enmendarse, pero he dejado de darle oportunidades a personas que me ven como nada más que un recurso para explotar. Ayer cené con mi verdadera familia para celebrar la próxima compra de mi casa. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de Sarah y papá, compartiendo bromas y haciendo planes para mi fiesta de inauguración, me di cuenta de algo, a veces, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naciste, y a veces dejar ir relaciones tóxicas es lo más saludable que puedes hacer por ti misma. En 2 semanas firmaré los papeles para mi nueva casa. Papá ya está planeando ayudarme a pintar las paredes y Sarah me ha estado enviando enlaces de muebles que cree que quedarían perfectos en mi sala de estar.
Esto es lo que debería ser la familia, personas que te apoyan, te aman y nunca soñarían con lastimarte para su propio beneficio. En cuanto a mamá, Richard y Emily pueden quedarse con sus fotos familiares perfectas y sus juegos manipuladores. Tengo algo mejor, una verdadera familia, una conciencia clara y pronto una casa con exactamente un juego de llaves. Me criaron para creer en la familia. Mis padres me recordaban a menudo que la familia era todo, el pegamento que nos mantenía unidos a través de los altibajos de la vida. Pero al crecer, empecé a notar que ese sentimiento parecía beneficiar a ciertos parientes más que a otros, particularmente a mi tía Linda. Ella manejaba el concepto de familia como si fuera un garrote, siempre utilizándolo a su favor. Linda era la hermana menor de mi madre y, según ella, el corazón de nuestra familia extendida. La familia siempre comparte, proclamaba en cada reunión, usualmente mientras daba consejos no solicitados o críticas veladas. Sin embargo, sus palabras siempre parecían significar lo mismo: la familia debía compartir con ella. Al crecer, observé cómo mis padres hacían todo lo posible para adaptarse a los caprichos de Linda. Ella tenía 2 hijas, Samantha y Chelsea, que eran las joyas de la corona familiar, o eso insistía Linda. Cada festividad, mis padres gastaban de más en regalos para ellas, organizaban fiestas para celebrar sus logros e incluso le prestaban dinero a Linda, hasta que las cosas se calmaran, lo que parecía suceder cada 2 meses. El 16º cumpleaños de Samantha era prácticamente un evento de boda, y cuando Chelsea se fue a la universidad, mis padres ayudaron a cubrir sus libros porque Linda estaba un poco corta de dinero. Mientras tanto, mis logros apenas merecían una mención. Yo era el callado, el confiable. No era del tipo que demandara atención o pidiera ayuda, así que a menudo me encontraba opacado en las reuniones familiares. Mientras Samantha y Chelsea eran elogiadas por todo, desde proyectos escolares mediocres hasta sus últimas selfies, mi graduación con honores y mi trabajo estable y bien pagado como analista financiera, apenas provocaban un aplauso cortés. «Eres muy afortunada de que se te den bien los números», dijo Linda una vez, con un movimiento de su mano manicured, como si mi éxito fuera una casualidad genética y no el resultado de años de trabajo duro. No todo el mundo tiene el lujo de ser tan independiente. La implicación era clara. La independencia era un lujo que Linda no podía permitirse. Aún así, intenté dejarlo pasar. Familia, me recordé a mí misma. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros. Pero el cuidado parecía ser un camino de un solo sentido. Con el tiempo, me había ido mostrando en silencio durante emergencias, cubriendo parte de la factura hospitalaria cuando el tío Gary tuvo una cirugía, ayudando a organizar una recaudación de fondos para el viaje postgrado de la prima Chelsea, incluso subvencionando una reunión familiar cuando Linda se quejaba de que el lugar era demasiado caro. Cada vez, mis aportes eran desestimados con un rápido «oh, gracias», antes de que el foco volviera a Linda o a sus hijas. No puedo decir exactamente cuándo comenzó a surgir el resentimiento. Tal vez fue la 5ª vez que Linda olvidó devolver un préstamo, o la manera en que monopolizaba cada reunión familiar quejándose de lo dura que era su vida. «No lo entenderías, Mía», decía con un suspiro, gesticulando hacia sus hijas como si manejar sus vidas fuera un trabajo de tiempo completo. «Es diferente cuando eres madre». Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue cómo usaba su encanto para hacer que todos se sintieran culpables y se sometieran. En cada reunión, se plantaba en la cocina, repartiendo anécdotas sobre sus luchas financieras, salpicadas de pesados suspiros y miradas cargadas de significado. «Pero nos las arreglamos», concluía, con la voz temblorosa justo lo suficiente para que todos se apresuraran a asegurarle que no estaba sola. Y tenía que admitirlo, era buena en eso. Incluso yo solía sentir lástima por ella, especialmente en esos raros momentos en que parecía genuinamente abrumada. Pero con el tiempo, se hizo claro que Linda no era indefensa, era arrogante. Y su constante expectativa de que la familia satisfaciera todas sus necesidades, ignorando su propia falta de reciprocidad, se volvió insoportable. A pesar de todo, mantuve una relación civil con ella. Me dije a mí misma que armar peleas no resolvería nada y que era mejor evitar el drama. Mi papel en la familia estaba claro: permanecer callada, ser servicial y no esperar demasiado a cambio. No era justo, pero lo había aceptado. Hasta ahora, al mirar atrás, me pregunto si Linda pudo notar el cambio en mí antes de que yo misma me diera cuenta. En la última barbacoa familiar, ella me acorraló cerca de la estación de bebidas, su rostro iluminándose con una falsa alegría. «Mía, cariño, Samantha está pensando en celebrar su boda en esa bodega del centro, ya sabes, la que es impresionante pero bastante cara». Su tono era casual, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Le dije que vería si podíamos reunir algo de apoyo familiar. Ya sabes, porque la familia siempre comparte.
Casi me atraganto con mi refresco. Familia siempre comparte, el mismo mantra que Linda había estado cantando durante años para justificar sus interminables demandas. Retumbaba en mi mente mientras forzaba una sonrisa tensa y respondía, suena encantador. Estoy segura de que se te ocurrirá algo. Por una vez, no planeaba quedarme callada. Ya no. La llamada llegó en una tranquila mañana de domingo. Estaba recostada en el sofá, saboreando la rara tranquilidad de un día sin plazos ni correos electrónicos. El tono del teléfono me sacudió de mi estado pacífico, y cuando vi que el nombre de Linda aparecía en la pantalla, dudé en dejarla ir al buzón de voz. Pero la curiosidad pudo más que yo. Mía, querida, la voz de Linda era tan dulce como siempre, pero tenía un filo de urgencia que despertó mi interés. He querido hablar contigo sobre algo importante. Ah, sí, respondí con cautela, preparándome ya para lo que vendría. Es sobre la boda de Samantha, comenzó, y sentí que mi estómago se apretaba. Por supuesto, era sobre la boda. Por fin ha elegido una fecha. ¿No es emocionante? Pero, suspiró de forma dramática, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, hay solo un pequeño inconveniente. El lugar que le gusta está un poco fuera de nuestro presupuesto. Linda, no estoy segura de entender por qué me cuentas esto, dije, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía. Bueno, dudó, su voz cayendo al tono conspirativo que usaba cuando iba a pedir algo. Te ha ido tan bien, Mía. Y Samantha es tu prima. Pensé que quizás querrías contribuir a su día especial. Ya sabes, ayudar a la familia. Por un momento, no pude ni responder. ¿Contribuir? ¿Ayudar a la familia? Esto no era una solicitud casual, era una demanda descarada. Linda, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme, ¿me estás pidiendo que pague el lugar? No todo, respondió, sonando casi ofendida. Solo una buena parte, ya sabes, para demostrar tu apoyo. La familia siempre comparte, Mía. Es lo que hacemos. Familia siempre comparte. Esas palabras me golpearon como un bofetón. No eran una petición, eran una expectativa cargada de culpa. Las había escuchado toda mi vida, siempre dirigidas a otra persona. Mis padres, mis tíos, mis tías, pero nunca dirigidas a Linda. Y ahora, ahí estaba ella, invocándolas como si hubieran sido mi credo familiar desde siempre. Tomé un respiro, tratando de sofocar la ira que empezaba a hervir en mi pecho. Linda, no creo que sea justo pedirme que financie la boda de Samantha. Tengo mis propios gastos que manejar. Oh, vamos, Mía, insistió, con un tono más agudo. No tienes hijos, no estás casada, ¿en qué gastas tu dinero? Siempre has sido tan buena con las finanzas. No es como si esto te hiciera daño. Apreté la mandíbula, forzándome a mantener la calma. Entiendo que quieres lo mejor para Samantha, pero no creo que sea mi responsabilidad pagar por su boda. Hubo una pausa y casi podía oírla procesar mi negativa. Cuando volvió a hablar, su voz era helada. Ya veo, pensé que te importaba la familia, Mía, pero supongo que me equivoqué. No te preocupes, encontraré la manera. Como siempre, la línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, mirando el teléfono, con una mezcla de ira e incredulidad recorriéndome. Linda siempre había sido audaz, pero esto era un nuevo mínimo, incluso para ella. En pocas horas, el chat grupal familiar explotó. Todo comenzó con un mensaje ambiguo de Linda. Algunas personas simplemente no entienden el significado de la familia. De verdad triste. Luego vinieron comentarios pasivo-agresivos de mis primos y tías, insinuaciones disfrazadas sobre egoísmo y olvidarse de sus raíces. Intenté ignorarlo, pero los mensajes seguían llegando. Un primo preguntó directamente, Mía, ¿por qué te estás complicando tanto para ayudar con la boda? Es un día importante para Samantha. Quedó claro que Linda los había puesto en mi contra. Los susurros de egoísmo, las insinuaciones pícaras, todo era demasiado. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso, hasta que finalmente me levanté y empecé a pasear de un lado a otro, furiosa. Durante años, había soportado las payasadas de Linda, pero esta vez era diferente. Esta vez, ella me había convertido en la villana de la familia por negarme a financiar los sueños extravagantes de su hija. ¿Y para qué? ¿Para preservar alguna retorcida versión de unidad familiar? Dejé de pasear y me quedé mirando mi teléfono, recordando el mensaje de Linda con una sonrisa arrogante. Familia siempre comparte. Esta vez no, pensé, la ira solidificándose en resolución, no sin mostrar el verdadero significado de la equidad. La repercusión de mi negativa a pagar la boda de Samantha fue rápida e implacable. Los comentarios pasivo-agresivos de Linda en el chat grupal evolucionaron hasta convertirse en ataques abiertos, y ella no se contuvo al pintarme como la villana en su obra de moralidad. Cada pocas horas aparecía una nueva bofetada en el chat. Es triste cuando la gente olvida el significado de la familia, o, algunos realmente valoramos la unión por encima del dinero.
Lo que dolía más era ver quién se ponía de su lado. Mi tía Michelle intervino con: no se trata del dinero, Mía. Se trata de demostrar que te importa, e incluso mi madre, que usualmente era mi silencioso apoyo, me envió un mensaje privado: quizás deberías considerar ayudar, solo para mantener la paz. Linda no se equivoca sobre que la familia comparte. Me sentí como si me estuvieran ahogando en un mar de juicios. Cada comentario era otro peso arrastrándome hacia abajo, pero mientras más intentaban hacerme sentir culpable, más ardía mi ira. Esto no se trataba de familia, se trataba de control. Linda había pasado años convenciendo a todos de que ella era el centro del universo familiar, y ahora estaba furiosa porque me atreviera a perturbar su órbita. Aún así, no podía ignorar el nudo de duda que se formaba en mi pecho. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Podría haberlo manejado de otra manera? Me volqué hacia mi mejor amiga, Alisa, que siempre sabía cómo cortar de raíz mi exceso de análisis. No eres egoísta, Mía, me dijo cuando le conté todo mientras tomábamos café. Finalmente estás defendiendo tus derechos, y ellos no lo pueden soportar. ¿Pero qué pasa si tienen razón?, pregunté, jugueteando con mi taza. ¿Y si se supone que debo aguantar y pagar? No es como si no pudiera costearlo. Solo porque puedas no significa que debas hacerlo, replicó Alisa. Linda se ha estado aprovechando de ti y de tu familia por años. Si cedes ahora, ella seguirá haciéndolo. ¿Es eso lo que quieres? No, dije con firmeza, sintiendo renacer una chispa de determinación. Estoy harta de ser su cajero automático. Y así, decidí contraatacar, no con ira o insultos, sino con la verdad. Durante la siguiente semana, empecé en silencio a recopilar pruebas de la hipocresía de Linda. Revisé mis correos electrónicos y encontré confirmaciones de pago por las veces que ayudé a cubrir gastos familiares, como los $500 que envié cuando el tío Gary necesitó ayuda con sus cuentas médicas o los $200 que aporté para la fiesta de graduación de Chelsea. Desplazándome por años de chats grupales, hice capturas de pantalla de mensajes donde Linda alababa mi generosidad cuando le beneficiaba. Pero la evidencia más condenatoria vino de una vieja hoja de cálculo que había guardado por costumbre. En ella figuraba cada gasto familiar al que había contribuido a lo largo de los años, desde pequeñas donaciones hasta grandes préstamos. El total era asombroso, más de $15,000. ¿Y qué había contribuido Linda? Nada. Cuando le conté a Alisa mi plan para enfrentar a Linda, ella sonrió. Tienes pruebas, literalmente. Esto va a ser épico. La oportunidad surgió antes de lo que esperaba. Una semana después, mi madre llamó para decirme que Linda había invitado a todos a su casa para una reunión familiar. La invitación estaba claramente dirigida a mí, aunque ella la disfrazó como una reunión casual. Deberías venir, me urgió mi madre. Es una oportunidad para arreglar las cosas. Está bien, respondí, enmascarando mi determinación con indiferencia. Allí estaré. Cuando llegué, la tensión en la habitación era palpable. Linda me recibió con su sonrisa falsa de siempre, sus ojos brillando con una satisfacción arrogante. Mía, me alegra que hayas venido, dijo, con una voz cargada de condescendencia. Estábamos hablando de lo importante que es que la familia se mantenga unida. Le devolví la sonrisa, igualmente falsa. Por supuesto, no me lo perdería. Cuando todos se acomodaron en la sala, Linda comenzó con su discurso habitual sobre la importancia de la unidad familiar y los sacrificios que todos deberíamos estar dispuestos a hacer. No se trata del dinero, decía, colocando una mano en su pecho como si fuera una mártir noble. Se trata de demostrar amor y apoyo. Finalmente, se volvió hacia mí. Mía, creo que ya es hora de que todos escuchemos tu versión. ¿Por qué no explicas por qué te estás negando a ayudar? Su tono era dulce, pero sus palabras eran un arma cargada contra mi reputación. Tomé un profundo respiro y me puse de pie, con el corazón latiendo rápido pero la determinación firme. Gracias, Linda, empecé, manteniendo la voz firme. Me alegra que saques a relucir la importancia del apoyo familiar, porque creo que es una conversación que necesitábamos tener desde hace tiempo. Saqué mi teléfono y lo conecté al televisor, donde había preparado una presentación. Apareció la primera diapositiva, una lista de todas las contribuciones que había hecho a los gastos familiares a lo largo de los años, con fechas y montos. Como pueden ver, dije, señalando la pantalla, he contribuido con más de $15,000 para ayudar a nuestra familia en momentos de necesidad. Eso incluye la cirugía del tío Gary, los gastos universitarios de Chelsea e incluso la reunión familiar que Linda organizó hace 2 años. La habitación quedó en silencio, atónita. Cambié a la siguiente diapositiva. Capturas de pantalla de los mensajes de Linda alabando mi generosidad. Tú misma dijiste, Linda, cuánto apreciabas mi apoyo. Pero ahora, porque me niego a pagar la boda de Samantha, ¿de repente soy egoísta? El rostro de Linda se puso rojo, y abrió la boca para responder, pero la interrumpí.
Y no olvidemos, Linda, dije con voz cortante, que nunca has contribuido a ninguno de estos gastos. Ni un solo dólar. Así que, discúlpenme si encuentro un poco hipócrita que me lecture sobre compartir en la familia. La habitación estalló en caos. Algunos de mis parientes estaban indignados, no conmigo, sino con Linda. Otros estaban demasiado atónitos para decir algo. Linda intentó retomar el control, tartamudeando sobre cómo yo había malinterpretado sus intenciones, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y todos podían verla tal como era ella realmente. Me senté de nuevo, con las manos temblando por la adrenalina pero el corazón más ligero de lo que había estado en años. Por primera vez, ya no era simplemente la mía callada y confiable. Era quien se había defendido a sí misma, y no estaba dispuesta a retroceder. La mañana después de la reunión familiar, el chat grupal estaba en silencio. Por primera vez en años, no había comentarios pasivo-agresivos ni mensajes llenos de culpa. No pude evitar sonreír. El enfrentamiento había dejado huella, una que ni siquiera Linda podía deshacer. Pero Linda no era de las que se rinden sin luchar. Empezó con una llamada de mi madre. Mía, comenzó, con la voz pesada, Linda está realmente molesta. Dice que la avergonzaste frente a toda la familia. Ella se avergonzó a sí misma, respondí con calma, tomando un sorbo de café. Todo lo que hice fue mostrar la verdad. No entiendes, insistió mi madre. Está llamando a todos, diciendo que tú has tergiversado las cosas y la has hecho quedar mal. ¿No puedes disculparte y arreglar las cosas? Me reí con amargura. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por defenderme? ¿Por negarme a dejar que me hiciera sentir culpable para pagar una boda que no tiene nada que ver conmigo? No, mamá, estoy harta de ser el chivo expiatorio de la familia. Mi madre quedó en silencio, y colgué sintiéndome al mismo tiempo empoderada e isolada. El encanto de Linda había funcionado con la familia durante años, y sabía que ella recurriría a todos los trucos para retomar el control. Pero yo no me iba a rendir, no esta vez. El punto de quiebre llegó unos días después. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró sin parar con notificaciones. Los miembros de la familia me reenviaban capturas de pantalla de un extenso post en Facebook que Linda había escrito. Era una obra maestra de manipulación, completa con anécdotas seleccionadas estratégicamente y mentiras descaradas. En el post, Linda se presentaba como la víctima de mi ataque sin provocación. Afirmaba que la había acusado injustamente de ser una sanguijuela, que le había negado sus peticiones por despecho y que le faltaba respeto, la santidad de la unidad familiar. La guinda del pastel, escribió que yo estaba demasiado enfocada en el dinero para entender el valor del amor. Sentí que la sangre se me helaba en la cara al leer sus palabras. No era solo un desahogo, era una declaración pública, diseñada para voltear a la familia y amigos comunes en mi contra. Los comentarios eran una mezcla de simpatía por Linda y confusión sobre la situación. Algunos pedían detalles, mientras otros me recriminaban abiertamente por mi supuesto egoísmo. Miré la pantalla, con los dedos sobre el teclado. Mi instinto fue responder de inmediato, defenderme de las mentiras. Pero luego me detuve. Linda quería una reacción, se alimentaba de crear caos. Si le daba lo que quería, estaría jugando su juego. En cambio, decidí luchar de manera más inteligente. Abrí mi laptop y compuse una publicación propia. Pero, a diferencia del desahogo emocional de Linda, la mía fue factual y calmada. Incluí capturas de pantalla de sus mensajes, en los que exigía dinero para la boda de Samantha, y me acusaba de no preocuparme por la familia. Adjunté fotos de los recibos y la hoja de cálculo detallando mis contribuciones a lo largo de los años. Finalmente, terminé con una afirmación sencilla. Creo en la familia, pero también creo en la equidad. He apoyado a esta familia de maneras que Linda convenientemente omitió en su narración. No me disculparé por poner límites, y espero que esto aclare cualquier confusión sobre la situación. Presioné, publicar, y me desconecté, resistiendo la tentación de seguir revisando las reacciones. Cuando terminé mi jornada laboral y volví a abrir Facebook, mi publicación se había vuelto viral dentro de los círculos familiares y de amigos. Los comentarios eran abrumadoramente a mi favor. Parientes que antes se mantenían neutrales ahora expresaban su apoyo, e incluso algunos de los aliados más fieles de Linda comenzaron a retractarse. Realmente esto pone las cosas en perspectiva, escribió un primo. Gracias por compartir la verdad, Mía. Otro pariente comentó. No es justo que una sola persona cargue con toda la responsabilidad. Linda necesita asumir la responsabilidad. Predeciblemente, Linda reaccionó con furia. Dejó comentarios sarcásticos e intentó jugar aún más a la víctima, pero sus intentos solo la hacían parecer desesperada. La marea había cambiado, y ella no podía detenerlo. El golpe final llegó cuando Samantha, la futura novia, me envió un mensaje privado. No tenía idea de que mi mamá te estaba haciendo pasar por todo esto, admitió.
Hizo parecer que estaba siendo irrazonable, pero ahora veo el panorama completo. Lo siento mucho, Mia. Esto no es justo para ti. Fue un momento agridulce. Aunque la disculpa de Samantha se sintió genuina, también resaltó lo profundamente que Linda había manipulado la narrativa, incluso dentro de su propio hogar. Días después, Linda me llamó directamente. Su voz estaba tensa, cada palabra cuidadosamente elegida. Mia, comenzó, creo que todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Dejemos esto atrás y enfoquémonos en sanar la familia. Casi me río de la ironía. Linda, no he dicho nada de lo que me arrepienta. Pero si buscas un cierre, sugiero que empieces con una disculpa, no solo hacia mí, sino a todos a quienes has manipulado. El silencio fue ensordecedor. Después de unos segundos incómodos, murmuró algo acerca de pensarlo, y colgó. El silencio en el chat grupal familiar se extendió durante semanas. El dominio habitual de Linda se había ido, reemplazado por una tregua tentativa. Nadie se apresuraba a defenderla ya. Finalmente, sentí que podía respirar de nuevo. En las semanas siguientes a la caída pública de Linda, sentí una sensación de paz desconocida. El chat grupal estaba inusualmente tranquilo, sin el drama habitual ni comentarios mordaces. Parecía que el reinado de Linda como la matriarca autoproclamada había llegado a su fin, o al menos a un intermedio prolongado. Por primera vez en años, no tenía que andar con cuidado por miedo a sus caprichos o preocuparme por su próximo movimiento manipulador. El silencio era extraño pero bienvenido. Uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a contactarme en privado. Mi tía Michelle, que inicialmente había estado del lado de Linda, me envió un mensaje admitiendo que se había equivocado. No tenía idea de cuánto habías hecho por esta familia, Mia, escribió. Lamento haber saltado a conclusiones. No merecías el trato de Linda. Incluso mi madre, que había pasado la mayor parte de su vida intentando complacer a Linda, ofreció una especie de disculpa. Solo quería mantener la paz, admitió en una llamada telefónica. Ahora me doy cuenta de que no fue justo para ti. Estoy orgullosa de que te hayas mantenido firme. Se sintió bien escuchar eso, pero no permití que borrara años de conducta permisiva. Le dije a mi madre que, aunque la amaba, necesitaba que me apoyara la próxima vez que alguien intentara usar la culpa para controlarme. Ella estuvo de acuerdo, aunque percibí que no sería un hábito fácil de romper. Por otro lado, Linda quedó en silencio radial. No hubo llamadas, ni mensajes, ni publicaciones crípticas en redes sociales. Para alguien que se alimentaba de la atención, el silencio decía mucho. Más tarde, Samantha me confesó que su madre había estado enfurruñada desde la reunión familiar, y evitaba a la mayoría de los parientes para no perder la compostura. Honestamente, dijo Samantha, ha sido bastante agradable no tenerla pendiente en cada pequeño asunto. Sigue molesta, pero le dije que no guardaría rencor contigo. No hiciste nada malo. Escuchar eso de Samantha me brindó algo de cierre. Ella no era responsable de las acciones de su madre, y no quería que su boda se convirtiera en otra víctima del comportamiento de Linda. Le deseé lo mejor y dejé el tema ahí. En cuanto al resto de la familia, algo había cambiado. Mis contribuciones ya no se pasaban por alto ni se desestimaban. En la siguiente reunión familiar, una barbacoa improvisada organizada por mi primo Mark, había un tono nuevo de respeto en el ambiente. Nadie me pedía que trajera comida extra ni que ayudara más que los demás. Nadie susurraba a mis espaldas. En cambio, me trataban como a un igual, no como a un recurso conveniente para explotar. No era perfecto, y no esperaba que lo fuera. Las familias son complicadas, y las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Pero por una vez, sentí que podía poner límites sin ser etiquetada de egoísta o desagradecida. Eso, por sí solo, valía el caos de los últimos meses. Con el tiempo, Linda rompió su silencio, aunque no de la manera que esperaba. Una tarde, recibí un único y lacónico mensaje de su parte: espero que seas feliz. Has hecho valer tu punto. Me quedé mirando la pantalla, debatiendo si debía responder. Parte de mí quería responder, recordarle que no lo había hecho para hacer un punto, sino para defenderme. Pero sabía que no importaría. Linda no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones, y yo no iba a perder mi energía tratando de cambiar su opinión. En su lugar, silenció la notificación y siguió con su día. Durante años, dejé que la arrogancia de Linda dictara cómo me sentía acerca de mí misma y mi papel en la familia. Pero ahora entendía que mi valía no estaba ligada a cuánto daba o cuánto los demás me quitaban. Tenía el derecho de decir no, de priorizar mis propias necesidades y de exigir equidad. Y lo mejor de todo, había demostrado que defenderme no significaba perder a mi familia. Significaba remodelar cómo me veían, y cómo me veía, a mí misma. Meses después del derrumbe, la vida se asentó en una nueva normalidad. Las reuniones familiares eran más pequeñas y menos frecuentes,
pero la atmósfera era más ligera, libre de la tensión que solía traer Linda. La boda de Samantha se celebró en un lugar modesto, financiada enteramente por su familia inmediata. Ella me envió una nota de agradecimiento sincera por ser agradecida a pesar de todo. Parecía un paso hacia la sanación. Linda, por su parte, se mantuvo distante. Ya no presidía los eventos familiares, y su ausencia no era tan notoria como quizá había temido. Sin su constante intromisión, sentí una nueva claridad sobre lo que la familia significaba para mí: respeto, apoyo mutuo y honestidad. En una fresca tarde de otoño, Alisa y yo brindamos con unos tragos. Por poner límites, dijo ella con una sonrisa. Sonreí, levantando mi copa. Había perdido algunas conexiones durante el calvario, pero lo que quedaba era sólido, construido sobre el respeto mutuo. Por primera vez, me sentía libre.